Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Les saludamos hoy desde las Setas de Sevilla, desde la Plaza de la Encarnación de la ciudad andaluza. Desde aquí, bajo la mayor estructura de madera del mundo, les vamos a contar cómo va esta jornada electoral, la cuarta en 6 meses en nuestro país. Andalucía pone hoy fin a un ciclo electoral que ha pasado ya por Extremadura, Aragón, Castilla y León. Hoy elecciones en Andalucía que se celebran con la incógnita de la que todo el mundo habla, que es si Juan Manuel Moreno Bonilla va a conseguir o no algo que en estos tiempos es imposible para el PP en otros territorios: revalidar una mayoría absoluta que le permita gobernar la comunidad sin estar sometido a las exigencias de la ultraderecha de los de Santiago Abascal. 17 de mayo, elecciones en Andalucía, en la SER. Las de hoy son quizás las elecciones de mayor calado e influencia política también para los partidos a nivel nacional. No nos olvidemos de que hoy la que está votando es la comunidad más poblada de España, un granero de votos importantísimo que gobernó durante casi 38 años un partido socialista que hoy como mucho aspira a no tocar fondo y en la que el PP y aquel PP no consiga un gobierno en solitario. Los colegios electorales están abiertos desde las 9 de la mañana. ¿A Moreno Bonilla? Yo sí, al PSOE. Todos a votar porque nos jugamos mucho. Nos jugamos sanidad pública, educación pública. Pues esperamos el cambio, no en el cambio de Andalucía, el cambio de España. No espero que haya un gran cambio. Espero que sí, a lo mejor haya un poco de sorpresa por parte de que se movilice un poco más la izquierda. Pero bueno, yo tengo esa esperanza, pero tampoco es muy fuerte en mí, la verdad. Que nos portemos todos y no le echemos la culpa a uno y a otro. Son algo más de 6.800.000 personas las que pueden votar hoy hasta las 8 de la tarde, así que lo primero que vamos a hacer es ver cómo va la participación y si este sol espléndido y los en torno a 25 grados más o menos que tenemos hoy aquí en Sevilla están animando al voto. A las 2 de la tarde, con los datos provisionales que estaban aún actualizándose en ese momento, veíamos que era casi 3 puntos superior la participación a la misma hora del año 2022. En el centro de datos, en el pabellón de la navegación de Sevilla, sigue Mercedes Díaz. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Ya con todo el voto comunicado, sube la participación hasta las 2 de la tarde. Está 3 puntos por encima. Se sitúa en el 37,25% frente al 34,24% del año 22. Donde más ha subido la participación es en las provincias de Huelva y de Almería. Están 4,5 puntos por encima. En Sevilla sube también la participación un 3,3%. En Cádiz un 3,2%, sube la participación un 3,1% en Granada, un 2,7% en Málaga. En Córdoba sube también la participación a las 2 de la tarde un 1,56% y en Jaén sube un 1,3%. Nos quedamos con sonido directo. Comparece el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. 2 de la tarde del 38,20%, lo que significa 3,27%. Esa es la señal que nos llega en directo desde el centro de datos, gracias Mercedes, en el pabellón de la navegación de Sevilla. La participación hasta ahora, por tanto, 3 puntos superior a las elecciones del año 2022. Vamos a ver cuál es el ambiente en uno de los 3.759 colegios electorales que hay abiertos hoy por toda Andalucía. En Córdoba, en el Colegio Caballeros de Santiago, en el casco histórico de la ciudad, está María José Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a esta hora hay aún movimiento, aunque alguna cola ya se ha disipado en este colegio del barrio de San Pedro en pleno casco histórico. Estamos viendo cómo los cordobeses se cruzan en las calles con numerosos visitantes que aprovechan el último día de patios. La participación hasta ahora en Córdoba ligeramente superior, en torno a un 40,5%, y esto nos han contado quienes han acudido a votar a este colegio. Hay que ejercer el derecho al voto, hombre, porque es una obligación del ciudadano y porque luego no podemos quejarnos. Si tenemos problemas, pues es necesario efectivamente acudir a las urnas. Yo a mi hijo le reñí porque uno se iba a Roma a ver a su hija y digo, tienes que votar antes. Normalmente nunca me he informado, para esta sí me he informado un poco, lo he visto más importante. A esta hora vemos como la Policía Nacional también acompaña a personas con discapacidad para que acudan a las urnas, familias completas y bastantes jóvenes, en una jornada propia de mayo aquí en Córdoba con casi 30 grados, lo que anima a la gente a salir a la calle. Más calor en Córdoba que en Sevilla, por tanto. Bueno, los ciudadanos entonces ya llenando las urnas y los candidatos mordiéndose las uñas por lo que pueda ocurrir esta noche después de una mañana en la que hemos visto a los 5 ir a votar. Juan Manuel Moreno, el actual presidente y candidato del Partido Popular a la reelección, ha ido a votar a Málaga, sabiendo que hoy las cartas ya están echadas y después de una campaña en la que ha intentado impulsar la moderación en su discurso, haciendo campaña bastante separado de los mítines de Núñez Feijóo. Moreno sabe que cada voto cuenta, son 109 asientos en el Parlamento los que se eligen hoy y el Popular necesita conservar
conservar al menos 55 para la ansiada mayoría absoluta. Ahora tiene 58, pero las encuestas dicen que hoy se puede quedar entre 54 y 57. La línea es muy delgada. Esta vez la izquierda del PSOE está más aglutinada y en las elecciones del 22 todos los restos en las 8 provincias decantaron la balanza hacia el PP. Hoy no tendría por qué ser así. ¿Qué ha dicho el candidato popular? Siguiéndolo, Ignacio San Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Tras votar al filo de las 11 de la mañana, Juan Manuel Moreno ha hecho un llamamiento a la participación y una petición para que se acuda a votar, ha dicho, con ilusión y responsabilidad en una jornada que ha definido como abierta y con todos los escenarios posibles. Moreno ha asegurado que tiene muy buenas sensaciones, ha insistido en la importancia de acudir a las urnas y ha pedido además a los casi 400.000 jóvenes que votan por primera vez que ejerzan ese derecho con esperanza, subrayando que son el presente y el futuro de Andalucía. Que asuman su derecho al voto con ilusión. Por tanto, yo lo que les digo, primero que ejerzan el voto, que los jóvenes tienen que ser comprometidos y son el presente y el futuro de nuestra tierra, y que lo hagan con ilusión, que lo hagan con esperanza y que lo hagan de una manera bonita para que lo puedan recordar a lo largo de toda su vida. Moreno, que ha pasado la mañana en Málaga, viajará esta tarde a Sevilla, desde donde seguirá los resultados en la sede del Partido Popular. La principal rival a Juan Manuel Moreno, aunque según la Demoscopia a mucha distancia, es la socialista María Jesús Montero. La exvicepresidenta del Gobierno, exministra de Hacienda, no tiene hoy la tarea fácil. Viene con la marca Pedro Sánchez a la espalda y eso hay muchos socialistas andaluces que no lo ven necesariamente con buenos ojos. Montero aspira hoy a no marcar un nuevo suelo electoral que ahora mismo tiene el Partido Socialista aquí en Andalucía en los 30 escaños que obtuvo Juan Espadas en el año 22. Bajar de ahí sería un golpe para los socialistas. Recordemos que esta es la comunidad que fue feudo histórico durante casi 4 décadas de democracia para el PSOE andaluz. Siguiendo a María Jesús Montero esta mañana, que ha votado en Sevilla, nuestra compañera Carmen García Cauqui. Buenas tardes. Buenas tardes. La candidata socialista ha votado esta mañana alrededor de las 11:10 en el Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla. Ha llegado acompañada por miembros de su partido y tras ejercer su derecho a voto, María Jesús Montero ha hecho un llamamiento al electorado para que acudan a las urnas en estas elecciones andaluzas. La socialista reconoce que le preocupa una baja participación e insiste en pedir que nadie se quede en su casa. Siempre nos preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada y esto es especialmente importante en elecciones autonómicas en las que, como siempre digo, se registra un porcentaje de participación inferior. Montero, que al ser preguntada sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había puesto en contacto con ella durante el día de hoy, ha dicho que aún no, pero asegura que recibe de él todo el ánimo y apoyo. En el día de hoy no he hablado con él. Hablaré, me imagino que a lo largo del día, seguro que sí, como lo hago habitualmente, pero como siempre que me va a transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo. La candidata socialista dice que pasará las próximas horas junto a su familia hasta el cierre de los colegios electorales. 579.000 personas votaron a Pedro Sánchez en las generales del año 2023 aquí en Andalucía, pero no votaron a Juan Espadas en el año 2022 y hoy María Jesús Montero aspira a recoger algunos de esos votos. Vamos ahora ya con la ultraderecha de Vox, que paradójicamente comparte al menos un objetivo con los socialistas esta noche, que es romper la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno. Los ultras han vuelto a repetir la misma estrategia que en el resto de comicios autonómicos de este ciclo y han vuelto a centrar la campaña ya no en su candidato, Manuel Gavira, que según las encuestas es el menos conocido de los 5 partidos con representación, también el menos conocido entre sus propios votantes, sino en mensajes nacionales y sobre todo en su líder nacional, Santiago Abascal. Andalucía fue la comunidad en la que Vox irrumpió por primera vez en un parlamento autonómico, fue allá por el año 2018, pero también hoy el crecimiento en apoyos de los ultras podría frenarse. Igual que ocurrió en Castilla y León, en donde solo subieron un escaño, la Demoscopia dice que hoy podría ocurrir lo mismo. Vox tiene ahora mismo 14 diputados y las horquillas les dan entre 14 y 16. Con Manuel Gavira ha estado hoy Pedro Espinosa en Cádiz. Buenas tardes. Buenas tardes. En Cádiz, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha pedido un cambio político en Andalucía. Ha asegurado que los andaluces merecen más que seguir a la cola del país. Tras votar en este colegio, el San Vicente de Paul, el dirigente de Vox, ha defendido un gobierno que se meta en el lío para afrontar los problemas de Andalucía. También ha confiado en que Vox siga creciendo y consolide su proyecto político en toda España. Estamos en un momento para hoy decidir tener un cambio en el gobierno de Andalucía y tener un gobierno en definitiva que se meta en lío. Los andaluces nos merecemos ser más que los últimos, los penúltimos, que es lo que somos hoy en día a nivel nacional. El candidato de Vox va a seguir la noche electoral en un restaurante de Sevilla. Y en la
la izquierda del PSOE, dos candidaturas. Empezamos en primer lugar por la coalición por Andalucía, que aglutina entre otros a Izquierda Unida, Sumar y Podemos. El pasado abril, y a solo horas de que cerrase el plazo, las formaciones consiguieron, esta vez sí, ponerse de acuerdo para concurrir juntos a las elecciones de hoy. Encabeza este conglomerado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, un candidato que puede hoy capitalizar parte de la caída de apoyos del PSOE. La última encuesta de 40DB para esta casa y para el país dice que pueden pasar de 5 escaños a 6 o 7. Con Antonio Maillo ha estado hoy Carlos León. Buenas tardes. Buenas tardes. El candidato de la coalición de izquierdas por Andalucía ha sido el más tempranero de los presidenciables tras ejercer su derecho al voto a las 10 de la mañana aquí en el Colegio de los Salesianos de la Santísima Trinidad en Sevilla. Lo ha hecho acompañado de los suyos con mucha ilusión y acercándose a los más mayores y jóvenes y volviendo a pedir la movilización masiva de la izquierda. Lo escuchamos. Unas elecciones que desde la coalición por Andalucía ya sabéis que tenemos la ilusión de una movilización a la que hago llamamiento a que la gente venga a votar, a que se decida lo que la sociedad andaluza quiere para los próximos 4 años y que esa querencia sea de una propuesta de cambio, de ilusión, de esperanza por Andalucía. El candidato ha puesto en valor el trabajo de los más de 5.200 apoderados repartidos por toda la comunidad. Y después está Adelante Andalucía, formación andalucista con José Ignacio García como candidato a la presidencia, que promete una izquierda genuina y fresca y que también podría beneficiarse de la pérdida de votos del PSOE. De hecho, las encuestas dicen que puede hoy doblar su fuerza en el Parlamento Autonómico, pasando de 2 asientos a 4 o incluso a 5, lo que le permitiría tener grupo propio en la Cámara Autonómica. Acompañando a García esta mañana, que ha votado en Jerez, Ruth Delgado. Buenas tardes. Buenas tardes. José Ignacio García ha estado acompañado en este colegio electoral por su madre y tras ejercer su derecho al voto ha hecho un llamamiento a la participación del pueblo andaluz para que la gente, añade, vote en defensa propia y por la clase trabajadora. El candidato de Adelante Andalucía ha subrayado que hoy todos somos iguales, que todos tenemos el mismo poder y por eso hay que aprovecharlo. Llamamos al pueblo andaluz a participar. Hoy es el día de la participación. Llamamos a que la gente vote en defensa propia, vote por la clase trabajadora, vote por el pueblo andaluz y vote por la gente normal y corriente. José Ignacio García confía en la movilización de los andalucistas de izquierda en esta jornada y en que se cumplan los resultados de buena parte de las encuestas que dan a esta formación hasta 5 parlamentarios. Diego Suárez, jefe de contenidos de la cadena SER en Andalucía, aquí a mi lado en Las Setas en Sevilla. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Aida. La gran pregunta hoy aquí es si Juan Manuel Moreno Bonilla aguanta o no la mayoría absoluta. En su día la obtuvo gracias en parte a la ley DONT, que favorece al partido más votado en cada provincia. Hay 6 de las 8 provincias en las que el Partido Popular va a pelear el último escaño esta noche, que podría poner hoy en riesgo esa mayoría absoluta. Pues el riesgo está en que hasta 3 partidos pueden crecer en votos, Vox por Andalucía y especialmente Adelante, y eso podría variar el reparto último de escaños, esos famosos restos que hace 4 años cayeron del lado del PP en algunas provincias por 1 millar de votos. Así que habrá que estar muy pendientes hasta el recuento final, porque en el PP creen que si se mantiene esa mayoría será muy ajustada. A eso hay que sumar si la caída del PSOE que prevén los sondeos es o no importante. Podría darse incluso la paradoja de que el PP creciera en votos y perdiera escaños. Andalucía es muy grande, son 8 provincias y esos últimos parlamentarios van a estar, Aida, bailando hasta el último minuto y, como ha reconocido el propio Juan Manuel Moreno, se van a jugar en unos 15-20.000 sufragios, literalmente en un puñado de votos. La campaña empezó, Diego, con Vox y con el PSOE buscando la confrontación con el PP, pero la segunda semana de carrera electoral entraron en escena los reproches de la derecha, de la ultraderecha al gobierno de Sánchez. Recordemos que Montero era la mujer fuerte de ese gobierno por la muerte de 2 guardias civiles en una operación antidroga en Huelva. Pero también la crisis de los cribados del cáncer de mama, adelantada por esta emisora en su día, por Radio Sevilla, ha podido perjudicar a Moreno en los últimos días. ¿Pueden estos 2 elementos influir algo en los indecisos de última hora? Esa es la apuesta del PSOE, que el escándalo de los cribados y el referéndum que ha planteado María Jesús Montero por la sanidad pública hagan salir de casa a esos 580.000 andaluces que votaron a Pedro Sánchez en 2023 y que, como dicen, no lo hicieron un año antes en las andaluzas. Sí hay movilización y el porcentaje sube ampliamente del 56% que votó en 2022. El PSOE tiene alguna posibilidad, en ningún caso de ganar, pero sí de evitar su desplome. Habrá que estar atentos a Sevilla, donde se concentran la mayoría de víctimas de los cribados. Es verdad que la última semana el PP ha tensionado la campaña con la muerte de los guardias civiles y el lapsus de Montero en el debate y con la tragedia de Adamuz, lo que le ha valido el reproche de las víctimas, y queda dilucidar cómo se han movido los partidos en las redes con los votantes desencantados, algo que quizá
ha sabido aprovechar mejor el andalucismo anticapitalista de Adelante Andalucía. Veremos si lo suficiente para dar el sorpaso a Por Andalucía. En cualquier caso, es ahora mismo el PP de Moreno, con su talante moderado, el que se impone. Esta noche veremos si es capaz de frenar a la ultraderecha o si finalmente el gobierno imposible con Vox es su única vía, una vía andaluza que el PP en cualquier caso plantea ya como una primera vuelta de las generales que marcará el futuro del Partido Popular en España. Diego Suárez, jefe de contenidos de la SER en Andalucía. Gracias. A ti, Aida. Lo decíamos al inicio y lo apuntaba ahora Diego, la lectura nacional de estas elecciones va a ser la que más impacto tenga de todo el ciclo electoral. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER desde Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Si Juan Manuel Moreno consigue hoy amarrar la mayoría absoluta, demuestra de alguna forma a Génova que el PP todavía puede aspirar con una apuesta de moderación, manteniendo fuera de sus gobiernos a la ultraderecha, y esto después de meses en los que hemos visto cómo los populares se plegaban a las exigencias de Vox en otros territorios. Sí, con esa prioridad nacional como eje de los pactos alcanzados en otras comunidades. Eso es lo que busca Feijóo de alguna manera este domingo, poner el broche al ciclo electoral con una mayoría absoluta que le quite ese sabor agridulce de los 3 comicios anteriores y que le permita defender que lo que el PP logra, si es que lo hace finalmente en Andalucía, es posible y conveniente también replicarlo para el conjunto de España. Génova quiere proyectarse en el modelo de Juanma Moreno, marcando distancias con Vox, aunque la realidad del partido sea bien diferente, porque los populares están en manos de los de Abascal en la mayoría de territorios donde se ha votado, Extremadura, Aragón o Castilla y León. La campaña andaluza ha obligado a Feijóo a ponerse un traje que en Génova habitualmente no se usa demasiado, el de la gestión y la moderación, y eso le ha hecho caer también en contradicciones, como lo es renegar y azuzar el miedo a una alianza con la ultraderecha, que es la que le defienden y ven como positiva en otras comunidades donde presiden los gobiernos, por ejemplo, María Guardiola o Jorge Azcón. La cita de hoy, Guille, es también muy importante para el Partido Socialista y para el gobierno de Pedro Sánchez, porque bajar de su suelo histórico en la federación más importante del partido en toda España no es cosa menor. Aunque estaría por ver en todo caso, Guille, hasta qué punto es extrapolable lo que pasa en Andalucía hoy con el Partido Socialista, con lo que pueda ocurrir en Andalucía en unas generales dentro de un año. Sí, esa es la lectura de la que huyen en Ferraz y en la Moncloa. Cualquier lectura que signifique extrapolar los resultados de esta noche a lo que podría pasar si se abriesen las urnas a nivel nacional. Cada vez que se han abierto en las últimas 3 ocasiones, el mensaje es claro: la izquierda retrocede, pierde representación en favor de la derecha, y eso impacta de lleno en el debate sobre las posibilidades que tiene el PSOE y el espacio que representa Sumar de revalidar el gobierno de coalición. Pero de todas las elecciones del ciclo, las andaluzas son, como decías, las que van a tener un mayor impacto para los socialistas, para su ánimo, porque este es un territorio clave, la federación más numerosa, donde gobernaron casi 40 años y en muchas ocasiones con esa mayoría absoluta. Y también impacto en las expectativas, porque la duda es si el PSOE puede aspirar a seguir en la Moncloa con un mal resultado en el territorio andaluz. En cualquier caso, en lo que se afanan en Ferraz en las últimas horas es en trasladar la idea de que pase lo que pase, incluso si Montero queda por debajo de esos 30 escaños esta noche, la hoja de ruta de la legislatura de Pedro Sánchez no se cambia. La intención del presidente es agotarla en cualquier caso. Guillermo Lerma, gracias. Hasta luego. Los colegios electorales cierran a las 8 de la tarde y a partir de las 9, las 8 en Canarias, comienza el programa especial aquí en la SER con Ángeles Barceló y José Luis Sastre para seguir el escrutinio, los resultados y todo el análisis en directo. Hora 14. Aida Bao. Día soleado aquí en Sevilla, desde donde hoy emitimos parte de esta hora 14 por las elecciones andaluzas. 17 de mayo, que además de Día de Elecciones Andaluzas es, por ejemplo, el Día de las Letras Galegas, y en el que hay más noticias que les vamos a contar desde la redacción central de la SER en Madrid. Almudena Lopesino, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con una última hora del ámbito deportivo. Hace unos minutos, Alex Márquez ha sufrido un grave accidente durante la carrera del Gran Premio de Motos de Cataluña. Iria Vieira, adelante. Muy buenas. Alex Márquez ha protagonizado un grave accidente contra un muro tras perder el control de su moto cuando disputaba la victoria con Pedro Acosta. El accidente se produjo por un problema técnico en la KTM de Acosta, que era precisamente quien iba por delante, aunque afortunadamente Alex Márquez está consciente. Y en Dolores, en Alicante, segundo día de luto por el presunto crimen machista de una mujer de 51 años y su hijo de 24. El supuesto asesino, su marido y padre del chico, era guardia civil de 55 años. No constaban en el sistema de protección Biogen. Radio Alicante, Daniel Rodríguez.
Mañana lunes se practicará la autopsia a los 3 cuerpos que fueron hallados este sábado con heridas por arma de fuego en la vivienda en la que residían en el cuartel de Dolores. La principal línea de investigación que se baraja es el crimen machista. Los cuerpos de Marisol y su hijo Alberto fueron hallados en las habitaciones. El cadáver del agente fue encontrado en el pasillo junto a una pistola. El alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, asegura que el municipio sigue consternado. Estamos todos totalmente consternados por lo sucedido y a expensas o esperas de lo que suceda con esta investigación, en el que no se descarta cualquier acto o asesinato por violencia de género. Ayer se celebró un pleno extraordinario y un sentido minuto de silencio que fue secundado por numerosos vecinos de la localidad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho en una entrevista en El País que la intención del Gobierno es aprobar antes del verano la ley de violencia vicaria para proteger a los niños de los padres agresores. En lo que va de 2026, 20 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 4 hijos, 3 de ellos menores de edad. Y de la crónica internacional, Donald Trump sigue presionando a Irán para que acepte ya un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Oriente Próximo. Este domingo, Trump amenaza con que la tregua se ha acabado. Teherán advierte a Saray González de que están listos para atacar. Con las negociaciones estancadas entre ambos países, Donald Trump ha abierto un nuevo escenario de incertidumbre. El presidente estadounidense ha publicado en su red social una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece a bordo de un buque de guerra junto a un oficial de la Marina, mientras varias embarcaciones con banderas iraníes se aproximan en el horizonte. Sobre la imagen puede leerse el mensaje «Era la calma antes de la tormenta». El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes ha respondido advirtiendo en una televisión local de que cualquier nueva agresión militar provocará una respuesta más contundente y severa, incluso con escenarios sorpresivos y devastadores. Pakistán mantiene sus intentos de mediación. Su ministro del Interior llegó este sábado a Teherán para tratar de facilitar una vez más conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Y hoy ha hablado en Al Jazeera el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, defiende que Estados Unidos es un importante aliado comercial, pero no es el único que puede tener España. Afirmado, dice Álvarez, que Europa ha de tener un ejército propio, pero siempre dentro de la OTAN. Pablo Seguí. Álvarez asegura que Europa ve cómo la guerra en Ucrania continúa y cómo los conflictos en Oriente Próximo no cesan. Y que, para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos, la Unión debe avanzar hacia un ejército común e integrar su industria de defensa. El ministro ha respaldado el acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, aunque ha advertido de que si Washington no quiere mantener esa relación, Europa está abierta a buscar nuevos socios sobre Gaza. El ministro ha afirmado que la posición de España en su defensa del pueblo palestino responde al respeto del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. En Portugal, el gobierno luso ha tenido que matizar unas palabras de Washington alabando la actitud de Lisboa al dejarles usar sus bases en las Azores. De hecho, Estados Unidos alabó a nuestros vecinos dejando claro que España no se ha portado nada bien con Donald Trump y su guerra en Oriente Próximo. Corresponsal Brais Suárez. Así es, en unas declaraciones a CNN, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha contrapuesto la predisposición de Lisboa a ayudar incondicionalmente a Washington frente a las dificultades que impone Madrid. Hay países de la OTAN que nos han ayudado mucho. Destacaré solo uno, Portugal. Han dicho que sí, incluso antes de que les dijéramos cuál era la cuestión. Poco después, el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, ha emitido un comunicado en el que se aseguraba que el gobierno portugués solo lo autorizó mediante condiciones que luego se hicieron públicas y que ya son conocidas. Pero la oposición portuguesa recalca la sumisión que están mostrando los conservadores. El país ha vivido desde aquel momento agachado, de rodillas, y esto es muy grave. Por eso el Partido Socialista llamará al ministro Paulo Rangel a la Comisión de Asuntos Exteriores, han dicho los socialistas, porque en ningún momento ha quedado claro cuáles fueron las comunicaciones entre ambos gobiernos y bajo qué condiciones Washington opera en territorio luso. En Ucrania, es sonido de los ataques de Rusia sobre Kiev. Cerca de una treintena de civiles han muerto desde el pasado viernes por bombardeos de Moscú. Zelensky ha insistido este domingo en que habrá represalias y, de hecho, en las últimas horas han bombardeado industrias químicas rusas y otras zonas de este país donde han muerto al menos 3 personas.
E Israel sigue sin respetar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Desde octubre, cuando comenzó la tregua, han asesinado a más de 900 palestinos. En las últimas horas han muerto unos 13. Carlos Sevilla. Sí, los últimos esta mañana, un muerto en un ataque en Beit Lahiya, al norte de Gaza, otro en un bombardeo contra un puesto de la policía en Han Yunis, en el sur de la Franja, y 3 fallecidos en un ataque con drones contra un comedor comunitario en Deir el-Balá, en el centro del enclave. Además, este sábado 3 palestinos murieron y 8 fueron heridos en un bombardeo israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y también allí un ataque contra un edificio de viviendas dejó medio centenar de heridos y 7 muertos. Entre los fallecidos, el jefe en Gaza de las brigadas Al-Qassam, la rama militar de Hamas, su mujer y su hija. Según el último balance del Ministerio de Salud de la Franja, 871 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego el pasado 11 de octubre. Y anoche fue la polémica final de Eurovisión en Viena. España decidió, junto a otros 4 países, hace meses no acudir porque finalmente sí se permitió la participación de Israel después de haber asesinado, recordamos, a 72.000 palestinos. Ayer estuvo muy cerca de ganar el certamen gracias al televoto y a los esfuerzos de Netanyahu para poder ganar ese certamen. Adrián del Pozo. De hecho, se quedaron segundos, rozando una victoria que Bulgaria se llevó finalmente gracias al televoto. La polémica edición número 70 de Eurovisión lo fue hasta el final, con pitos y abucheos constantes al representante israelí, y con 5 países, entre ellos España, boicoteando el festival. El Festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. Este fue el mensaje que Televisión Española emitió a la hora en la que empezaba la gala. Además de España, Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia también decidieron no participar en esta edición ante la participación de los hebreos. Es la primera vez en 65 años, desde 1961, que nuestro país no participa en Eurovisión. Buenas, ¿qué tal? Pues creo que tengo diabetes. Precisamente estaba mirando en internet. Mira, mejor pregunta a tu enfermera. Cada día, miles de personas buscan en internet respuestas para sus problemas de salud. Si tienes dudas, mejor pregunta a tu enfermera. Es un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería. Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Este domingo, Andalucía vota. Cuarta y última parada del ciclo electoral en España. Unas elecciones fundamentales para el futuro de la comunidad y el país. A partir de las 9 de la noche, especial Elecciones Andaluzas, con Ángeles Barceló y José Luis Sastre, desde Sevilla. Cadena SER, servicios informativos. Y sobre el brote de hantavirus, las mujeres aisladas en Barcelona y Cataluña podrán hacer la cuarentena en su casa si vuelven a dar negativo en la PCR. Mañana se repiten las pruebas a los 13 españoles que están aislados en el Hospital Gómez Ulla en Madrid. El viajero que dio positivo sigue en la unidad de aislamiento de este centro y evoluciona bien. Belu Jiménez. El español que dio positivo continúa aislado, aunque está estable y sus síntomas siguen mejorando. Los otros 13 españoles van a someterse mañana a su segunda PCR y si el resultado vuelve a ser negativo podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a zonas comunes de la planta. También hoy hemos conocido que la segunda PCR de la mujer ingresada en Barcelona ha dado negativo y que la cuarta PCR de la mujer ingresada en Alicante también ha sido negativa. Sanidad confirma que estas 2 mujeres, que ya llevan una semana en cuarentena y que siguen sin síntomas, podrán recibir visitas de sus familiares, aunque siempre con las medidas de precaución establecidas. Y nos vamos ahora hasta Cannes. Rueda de prensa esta mañana de Rodrigo Sorogoyen, el director del Ser Querido, que compite por la Palma de Oro. Jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanés. Una emotiva y reivindicativa rueda de prensa donde Javier Bardem ha demostrado su compromiso con Gaza y el Sáhara. Gaza, por ejemplo. Y con la violencia de género, pero también con el cine español. Junto a Victoria Luengo, gran descubrimiento aquí en Cannes para la crítica internacional, protagonizan El Ser Querido, película que ha recibido muy buenas críticas. Tiene que ver con eso, en cuanto das importancia al relato, das importancia a entender el relato, a la empatía de entender tu relato y que alguien entienda el mío. Entonces yo creo que está ligado, ¿no?, a esta reflexión. Por contar de una manera intensa la relación de un padre, director de cine, y una hija, actriz distanciada
silenciados durante un tiempo, un homenaje al cine. Pues Aida, aquí lo dejamos. Recordarte solo una cosa, bueno, a ti y a todos los oyentes, que además de la jornada electoral que vamos a seguir muy, muy atentamente esta tarde-noche, se juega hoy la jornada unificada, todos los partidos de primera a la vez, que esto también es muy emocionante, ¿eh? Sí, vamos a dar los primeros sondeos de la tarde a las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, precisamente Almudena, en el descanso del fútbol. Va a entrar Ángeles Barceló con Dani Garrido a contarle cómo va esa jornada electoral, y ya a partir de las 9, hora menos en Canarias, el programa especial con todo el equipo, el escrutinio, las comparecencias y el análisis ya en el programa especial con Ángeles y con Sastre. Nosotros les dejamos aquí, decirles que hacía muchos años que no venía a Sevilla y esta ciudad es maravillosa, merece la pena que todos los que podamos la visitemos. Que tengan muy buena tarde. Saludos desde Sevilla y que tengan buena semana. Mañana más hora 14 con Casal. Adiós. Hora 14 en la SER.